Bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada en la que, bueno, vamos a estar solo una hora, pero en la que hablaremos de compra pública innovadora de la mano de expertos. Yo soy Pilar Gil, la directora de la Fundación Parque Científico de Madrid y, bueno, hoy contamos con una jornada en la que, en el marco de la Enterprise Europe Network, de la que somos socios, nos acompaña Amy y la Fundación Novagov. Y vamos a hablar de compra pública innovadora para startup y pymes en todos los niveles de desarrollo y de distintos sectores. Entonces, bueno, para los que no nos conozcáis, el Parque Científico de Madrid es una fundación sin ánimo de lucro, cuyos creadores son la Universidad Autónoma y Universidad Complutense de Madrid, pero también contamos en el patronato con el Ayuntamiento de Madrid, el CSIC, el CIEMAT y la Comunidad de Madrid. Y, bueno, aparte de unas instalaciones que dan servicio a emprendedores, tanto oficinas como laboratorios, y personal que ayuda a los emprendedores a dar los primeros pasos, bueno, pues también hacemos este tipo de jornadas en las que intentamos actualizar de todas las novedades y poner en el marco las normativas y todas las oportunidades que van saliendo, tanto de financiación, colaboraciones o, bueno, o congresos o cualquier cosa que creemos que puede ser de interés para nuestro ecosistema, ¿no? Entonces, bueno, sin tampoco enrollarme mucho más, porque, bueno, a los que habéis venido a ver a los ponentes, deciros que vamos a contar en primer lugar por parte de Aiming, con Aida López, directora del sector público y de estrategia, y con Santiago Donat, experto senior en sector público. Después, que nos van a hablar de compra pública innovadora. Bueno, ahora vais a ver que nos van a dar todas las claves de esta herramienta. Después, ya enfocando más en lo que son las administraciones públicas, en la estrategia de innovación y dónde encaja la compra pública dentro de toda esta estrategia, tendremos a Loredana Stan, que es la directora de la Fundación Novagov. Y para acabar, nuestro responsable de proyectos del Parque Científico de Madrid, David Arbelo, nos va a englobar la compra pública innovadora dentro de las oportunidades en el marco de la Unión Europea. Entonces, como ha dicho Daniel, si os parece, cualquier duda, no vamos a ir parando después de cada ponente, sino que si queréis las podéis hacer por el chat o si no también en micrófono abierto al final para no ir interrumpiéndoles y luego cada uno irá contestando a la que aplique un poco a su parte, ¿vale? Entonces, nada, muchísimas gracias de verdad a los ponentes por acompañarnos y a todos los asistentes y bueno, estamos juntos esta hora a ver si todos aprendemos. Venga, muchas gracias. Vale. Vale, muchas gracias, Pilar. Si os parece, vamos a hacer la intervención de Aiming. Voy a compartir pantalla. Un momento tenso antes de cada webinar. Muchísimas gracias, en primer lugar, a la Fundación Parque Científico de Madrid, David Arbelo especialmente y Pilar también por habernos invitado a participar en esta sesión y a todos los asistentes por hacernos un huequecito bueno, pues en las agendas después del verano para esta sesión sobre compra pública de innovación. Nuestro objetivo es, en 30 minutos, mi compañera Aida y yo, traspasaros un poco mejor a los que ya sabéis qué es la compra pública de innovación y los que ya habéis participado incluso, los que no tenéis aún mucho conocimiento de lo que es, algunas de las claves y también un poco trasladar el potencial que tiene esta herramienta tan potente de financiación de la I+D y de la innovación. Esperamos pasaros estas claves y que os surjan muchas dudas también y luego podemos contestarlas al final de la sesión. Por tanto, muy rápidamente, hoy queremos traspasaros lo que para nosotros son 5 aspectos importantes a tener en cuenta. Luego hablar un poco el caso de las pymes y startups, si pueden participar o vender esos servicios innovadores, esa tecnología en la que estáis muchos desarrollando, metidos en vuestros negocios, modelos de negocios al sector público, si una pyme puede hacerlo, y ejemplos de proyectos de compra pública de innovación que hay actualmente en España, que hay muchos. Empezando sobre las claves, sobre la CPI para pymes y startups. Primero, antes que nada, como bien veremos después, decir que la contratación pública, el Estado, realiza compras de bienes y servicios por un importe de casi el 20% del PIB. Tanto en España como en la Unión Europea se estima que entre el 10 y el 20% del PIB son compras del sector público. Estamos, por tanto, ante un potencial cliente muy importante. Y en España, casi el 40% de
estos proveedores son pymes. O sea que empezamos ya diciendo que hay negocio y hay pymes que están actualmente vendiéndole productos y servicios, en este caso no innovadores la gran mayoría, pero están a través de la contratación pública vendiendo al sector público. Luego, antes de meternos en la compra pública e innovación, doy la palabra a mi compañera Aida para diferenciar un poco entre conceptos de financiación de I+D. Muchas gracias, Santiago, y muchas gracias a todos. Pues quizás una de las principales barreras que surge cuando queremos hacer un proyecto de I+D+I es la financiación de la innovación, ¿no? Entonces, hoy queríamos comparar tres grandes bloques de vías de financiar la I+D+I. Seguro que dos de ellas son más conocidas, que son las ayudas generales y los determinados incentivos a la innovación. En el caso de las ayudas, normalmente es un proyecto que queda en propiedad de la empresa, pero sin embargo no se consigue una sistematización plena de la I+D. No se consigue una continuidad, a lo mejor no es tan fácil implementarlo en un caso de uso real. Quizás tenemos más barreras que frenan ese seguimiento y continuidad de la innovación. Los incentivos, por otro lado, son aplicables a proyectos tanto desarrollados en interno como en externo. Normalmente los obtendremos a pasado, veremos las claves de cada uno. Y luego tenemos la compra pública de innovación, que es un sistema que ya vamos a ir desgranando, que podréis ver que se basa en la innovación abierta, en la co-creación entre el sector público y privado, y sí que conseguiremos sistematizar la I+D+I en la empresa, ¿no? Al final podremos implementarlo en un caso de uso real y podremos dar continuidad y además veremos que estamos obligados incluso luego a la comercialización de los resultados, por lo cual, bueno, pues es un incentivo muy bueno para seguir mejorando las líneas de innovación en una compañía. Si queremos profundizar en diferencias entre cada uno de estos incentivos, dentro de las ayudas a proyectos de I+D, normalmente suele ser o contra patrimonio o contra la cuenta de pérdidas y ganancias en modo de deuda, y nos lo dan post justificación en la mayoría de los casos, es decir, una vez haya terminado el proyecto, lo cual pues muchas veces no es una de las mejores vías para financiar un proyecto que necesito ejecutar ahora. Del mismo modo, los incentivos a la I+D+I suelen ser post a la inversión, ¿no? Una vez que hayamos invertido a año pasado o al mes pasado, en el caso de las bonificaciones a la seguridad social. Los incentivos alcanzan unos retornos entre el 25 más o menos para grandes empresas, para pymes sube un poquito más, a lo mejor alrededor de 50, y los incentivos entre el 12 y el 42%, y sin embargo tenemos en medio la compra pública e innovación, que conseguimos financiación sobre el 100% de la oferta que hagamos, porque al final es un contrato de realización de servicios de I+D+I. Además, en el caso de la compra pública, es compatible con los otros dos incentivos que hemos comentado. Sin embargo, los otros incentivos y ayudas minora, si queremos compatibilizar las tres vías, ¿no? Tenemos que minorar, y en el caso de la compra pública e innovación no es así, porque como decía, es un contrato de prestación de servicios. Y ya una ventaja muy importante es la concurrencia. A veces acudimos a vías de financiación de ayudas que se presentan 100 compañías, 100 y pico compañías, o que hay muy pocos adjudicatarios para todo el volumen de competencia que hay. Y sin embargo, bueno, en compra pública de innovación muchas veces podemos acudir a pliegos que hay varios adjudicatarios en un mismo contrato, la concurrencia es más baja y bueno, pues al final son vías que van a incentivar esta línea de financiación de la innovación, que luego seguiremos desgranando y profundizando a lo largo de la presentación. Bueno, después de situar la compra pública en las principales vías de financiación, yo vuelvo ahora un poco a la parte también inspiradora, y es que últimamente estamos viendo cómo se impulsa la innovación desde el sector público con un enfoque basado en misiones. Tenemos las misiones de Horizonte Europa, tenemos el Pacto Verde, tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Administración quiere financiar la I+D a través de las palancas que hemos visto con un enfoque a retos, pero esto no es nuevo. La Administración lleva muchísimos años haciendo innovación basado en retos. De hecho, este caso paradigmático, como es la misión a la Luna, fue como el caso donde a partir de esta misión que se puso la Administración se empezaron a desarrollar toda una serie de innovaciones, invenciones de una manera súper acelerada que no se habrían producido
si no hubiera habido esta misión. O sea que el primer caso de la misión a la Luna en un país como es siempre tenido en cuenta como el más liberal y con menos intervención del Estado, pues bien, desde hace 50 años el Estado ha tenido un papel muy importante en impulsar la innovación. Y todo comienza con un reto, ¿no? Con una necesidad que nace de la administración para mejorar la vida de las personas. Y además, muchas de estas innovaciones se han convertido, bueno, pues tenemos casos cómo se fueron desarrollando productos y cómo han llegado hasta nuestros días. Y tenemos como relojes inteligentes, material ignífugo, tejidos especiales, marcapasos, la comida liofilizada, no tenían dónde almacenar la comida, pues impulsó todo un trabajo de almacenar comida, el tema de limpieza de la nave. Por ejemplo, en el caso de Black & Decker, 10 años después de la llegada de la Luna, pues salió a finales de los 70, llegó este mini aspirador a las casas. Entonces, un poco para que veamos el potencial de la administración impulsando innovaciones. Actualmente se sigue afortunadamente con esta innovación. La NASA sigue, por ejemplo, con Boeing desarrollando el avión eléctrico con muchísimas variables y le está pagando el 100% de su I+D a Boeing. La Unión Europea ya hace 10 años en su estrategia 2020 pues ya contemplaba la compra pública de innovación como una palanca muy potente. La Agenda Europea de la Innovación, como veremos después, también quiere tenerla muy presente. Y además la ley de contratos del sector público, que también fue impulsada por directivas europeas, incluye elementos para facilitar la CPI, pero también para que accedan las pymes, como veremos después. Y en España también desde 2011 han habido diferentes iniciativas muy simbólicas con grandes financiadores, pero vemos como hay una auténtica explosión desde hace un par de años en más administraciones, no solo las principales, sino también no solo los ministerios y demás, sino también administración regional y local, y por tanto tenemos una eclosión desde hace unos años que va a seguir en aumento. Entonces tenemos como unos 160 proyectos licitados desde 2011, más de 800 millones de euros licitados, identificados en estas licitaciones. Desde el 2020, 2021 y 2022 pues tenemos más de 70 licitaciones identificadas con unos contratos firmados y unas contraprestaciones económicas y una financiación de la I+D y también unas consultas al mercado, que es una buena práctica de la ley de contratos que os queremos también contar hoy para que veáis cómo se puede entrar poco a poco en la compra pública de innovación. Ahora, estableciendo un poco el marco, también hablar un poco del potencial. Estábamos hablando que alrededor del 20% del PIB es compra pública de innovación. Si se fijara un solo porcentaje del 1%, por ejemplo, en compra pública de innovación, estaríamos hablando de más de 2.000 millones anuales disponibles para financiar la I+D a través de CPI. Esto solo supera ya el presupuesto de CEDETI de 1.600 millones para el 2022. El presupuesto de CEDETI antes de este incremento que ha habido estos años era de 800 millones en la década del 2000, de los 10. Entonces, veamos un poco la dimensión que puede tener esta herramienta si se sistematiza en la administración y las empresas también lo contemplan como una herramienta potencial. Después, para explicaros un poco la paradoja comprador-vendedor, pues bueno, siempre teníamos este comprador que duda en incorporar innovación porque no tiene clara su viabilidad, sus opciones o funcionalidades, y el vendedor no arriesga en invertir en innovación porque no sabe si alguien se la va a comprar. Pues bien, con la compra pública de innovación, el comprador encuentra nuevas soluciones a sus problemas, que cada vez la administración tiene más, digamos, situaciones donde las herramientas actuales no les permite atender esas necesidades, tanto en sanidad como en medio ambiente, gestión del agua, en digitalización. Las herramientas, los productos actuales que hay en el mercado no les sirven. Y el vendedor, en este caso las empresas, tiene a un buen cliente que quiere comprarle, quiere que empiece a hacer ese I+D y quiere terminar de desarrollarla o co-desarrollarla conjuntamente. Entonces, se soluciona la paradoja comprador-vendedor. Y es que la compra pública de innovación es un cambio de paradigma en la contratación. Tenemos aquí un proceso de contratación tradicional donde hay una necesidad de la administración, donde se hacen unos pliegos porque necesitan cierto bien o servicio que está bien especificado.
se transmite unos pliegos y la empresa proveedora, bajo su riesgo y ventura, tiene que proveer exactamente esas patitas, esas mesas y cualquier cosa que se desvíe va por cuenta propia del empresario. Con la compra pública de innovación cambia totalmente. Los actores de este proceso lineal es algo mucho más dinámico, donde el problema tiene que salir fuera de la administración y ver dónde está el estado del arte para solucionar sus problemas, para ver qué soluciones hay, necesita ver qué tecnologías hay ahí fuera, hacer una vigilancia tecnológica también, necesita consultar al mercado para ver cuál es el mejor precio, la mejor solución, la viabilidad de todas estas posibles soluciones que podrían atender a esta necesidad no cubierta, y todo esto se transmite en unos pliegos, y aquí ya ha habido una interacción entre el mercado y la administración totalmente transparente, recogida en la ley, donde se puede dar forma conjuntamente a estos pliegos. Entonces, la administración, no solo el departamento tiene la necesidad en gestión del agua, el medio ambiente, etcétera, etcétera, sino la intervención, la contratación, esta gente que son los guardianes de la administración, de la contratación y del cumplimiento de las leyes, han tenido que cambiar esta visión, donde tienen que abrir un poco la mente y adaptarse a los nuevos tiempos. Y también las empresas tienen que cambiar un poco la visión y entender a la administración como un comprador de su tecnología. Hablando de la CPI, o sea, de las fases de la CPI, bueno, pues no es solo un pliego, como lo veríamos en esta fase 3. Hay muchas fases anteriores, ¿no? Para las fases de la CPI, tanto para las administraciones como para las empresas, para cada uno la demanda de soluciones tecnológicas como la oferta de soluciones tecnológicas. Desde el lado de es un proceso largo, es cierto, pero que es importante empezar a andar. Y, por ejemplo, hay que hacer una fase de formación, entender qué es la compra pública de innovación, qué tipos hay, la contratación pública, etcétera. En el caso de la administración, qué retos tienen. En el caso de hay que hacer una vigilancia de oportunidades para que sepan qué hay en el mercado en el mercado que pueda atender sus solicitudes. Nosotros decimos que todo lo que, si está en el mercado, si está en un catálogo, puede comprarlo y cubre su necesidad, perfecto. Todo lo que está en catálogos no es compra pública de innovación, pero si no está en el mercado hay que hacer compra pública de innovación porque la necesidad persiste. La administración contempla consultas previas para lo que he comentado, ir dando forma a los pliegos, en esta fase más de contenido, publicación, y luego ya hay que presentarse en la licitación conjuntamente, solitario, como veremos a continuación, y una ejecución posterior. ¿De acuerdo? Pero a nosotros nos gusta centrarnos, vemos la necesidad de centrarnos en la fase 1 y 2 de formación, identificación de retos, vigilancia tecnológica, las consultas previas, hacer buenos pliegos, donde radica el factor crítico de éxito. También vemos que las empresas que están en este proceso, y no solo se esperan a que liciten, son normalmente las que son adjudicatarias, como parece sensato pensar. ¿Qué modalidades hay? La ley contempla, o están contempladas dos modalidades. Una donde es un servicio de I+D, es decir, donde hay una necesidad, la administración tiene una necesidad y no está en el mercado, y desarrollan, está en una fase, digamos, el estado del arte muy inicial, unos TRL muy bajos, y se desarrollan productos y servicios que no existen en el mercado y que se obtiene un prototipo. Porque no hay otro camino, es una fase cerrada donde se obtiene un prototipo para luego terminar desarrollando en otro contrato. Es la compra pública precomercial, un servicio de I+D. Mientras tanto, cuando el producto está ya desarrollado, se da cuenta la administración que el producto ya está cerca de estar comercializable, aún no está, o hay unas primeras unidades, la administración puede ser como el primer probador, digamos, el pionero, el usuario pionero, pues se llama compra pública de tecnología innovadora. Esta compra pública de tecnología innovadora está más acotada en la ley de contratos. La compra pública precomercial, la ley de contratos la deja fuera y se rige por contratos privados, ¿no? Estos son pequeños detalles que conviene tener en cuenta. Entonces, por no entrar muy en detalles en esta sesión de introducción, queríamos transmitiros según es compra pública precomercial o compra pública de tecnología innovadora, el nivel de madurez de TRL que normalmente tiene lo que le estás vendiendo a la administración o codesarrollando con la administración.
Existen diferencias importantes en el formato que convendría tener en cuenta. Una se queda fuera de la ley de contratos del sector público, como es la precomercial, aunque le aplican todas las leyes de derecho administrativo, y la de libre concurrencia, etcétera, etcétera. Y la compra de tecnología innovadora sí que cae en la ley de contratos. Normalmente los derechos de propiedad intelectual, en ambos casos, se comparten riesgos y beneficios, es una de las diferencias de la contratación pública, solo que hay diferencias entre ambos casos. Alguno en la compra precomercial, digamos que se comparten los riesgos desde el principio, y en la compra de tecnología innovadora se lo queda a la administración porque compra ese bien al final, pero puede cederlo para dar incentivos, bajo unas condiciones para dar incentivos al desarrollo, a la participación de las empresas. Y luego sobre ventajas de la CPI para las empresas, si quieres, Aida, comentar. Sí. Bueno, al final, como decíamos, estamos teniendo una nueva vía de financiación de la I+D+I, cuando muchas veces es difícil encontrar financiación para ejecutar un proyecto. Vamos a tener un caso de uso real. Esto también es un punto muy importante porque muchas empresas no progresan en el desarrollo de su tecnología porque no pueden probarlo o testarlo a mayor escala, ¿no? Entonces, al final vamos a conseguir impulsar el crecimiento en la madurez de las tecnologías que vamos a desarrollar, asegurándonos un primer comprador, como decía mi compañero Santiago anteriormente, de esta tecnología, lo cual también pues, facilita mucho el impulso inicial. Es fundamental participar desde el inicio con las consultas preliminares al mercado. De hecho, las estadísticas dicen que el 80% de los adjudicatarios de los pliegos de CPI han participado en la consulta preliminar, lo cual es fundamental. En las fases iniciales de contraste va a ser el momento en el que tenemos para decirle al sector público qué posibilidades hay para responder un reto. Luego también es fundamental participar en estos proyectos, no querer abarcar demasiado si podemos ir en un consorcio que tenga una propuesta de valor de mayor alcance. Impulsa al final los partenariados y la creación de colaboraciones para ejecutar un proyecto ante un reto. Y al final conseguimos compartir riesgos entre entidades públicas y entidades privadas, ¿no? Al final tenemos estos 5 puntos clave y podríamos mencionar otros como por ejemplo el marketing, la publicidad que te hace la compra pública de innovación, puesto que si participamos en la consulta preliminar, luego quedarán recogidos los resultados en un informe y ese informe se publica y a lo mejor nos podemos dar a conocer a otros agentes, no solo al sector público, sino a otros agentes que hayan participado en estas consultas. O sea, bueno, al final tenemos muchos beneficios y a largo plazo conseguimos unos resultados de mayor impacto en la I+D+I. Sí, y además, bueno, voy a dar pasar. Claro, entonces, ¿puede una pyme o startup vender sus servicios innovadores al sector público? Pues bueno, evidentemente, al fin y al cabo estamos hablando de contratación pública y hay que superar la barrera que tiene lo que supone la contratación pública y que es, pues, la pyme ve como la administración pública como un ente gigante, inaccesible, pero bueno, también están las normas de la contratación pública, son las reglas del juego, hay que superar esa barrera, ese conocimiento, sentirse cómodo entendiendo qué quiere decir cada bloque de la ley de contratos y demás leyes. Hay una falta de información muchas veces, dónde están estos contratos, dónde están estas consultas. También es verdad que es un proceso largo, tanto en el desarrollo de las ideas que culminen en un pliego, la ejecución y también el pago. Las solvencias requeridas también son elevadas en muchos casos porque hay que tener una solvencia económica, una solvencia técnica y también hay que tener un conocimiento de la gestión de tus derechos de propiedad intelectual e industrial para saber sacar el máximo partido cubriendo tus intereses. Pero todas estas barreras tienen unas oportunidades. Es decir, la administración no es un ente gigante, hay administraciones más pequeñas, departamentos más pequeños. Las normas de contratación, bueno, pues es simplemente conocerlas poco a poco o tener personas que estén formadas en contratación pública. La verdad que la agilidad de la pyme también le permite acercarse muy rápidamente a la administración y prepararle propuestas rápidamente.
La falta de información está mejorando con la ley de contratos y las nuevas reglas de transparencia. El pago, pues existe un compromiso, un esfuerzo de hacerlo a 30 días después de presentar factura. También hay, con mayor o menor éxito, diferentes normativas para reducir la burocracia, en eso están. Las solvencias requeridas, la nueva ley de contratos pide que pueda dividirse en lotes ciertas contrataciones o justificar por qué no se divide en lotes para que no sean maxi contratos donde solo pueden presentarse las más grandes. Desaparece el negociado sin publicidad, tiene que haber una invitación, una presentación de solvencias, de experiencias para que te inviten. Los medios electrónicos han facilitado mucho la burocracia, la plataforma de contratación del sector público, bueno, pues están dando pasos para facilitar, para hacer un poco más fluido este negocio, ¿no? Esta venta. Y bueno, cada vez hay más material, hay fuentes oficiales y también especializadas de empresas que pueden ir con las startups y pymes de la mano para asesorarles en este cambio. Pasos para participar, y con esto, bueno, antes de pasar a los casos de éxito, conocer las reglas del juego, pasar la curva de aprendizaje de la contratación pública. Es necesario tener alguna formación, conocer casos de éxitos previos. Hay que prepararse internamente para facilitar las ofertas. Tiene que haber una persona que controle este tema, que tenga claro que hay que dar de alta en la plataforma, los papeles que hay que presentar para registrarse en la plataforma y hacerlo todo más sencillo, etcétera. Hay que analizar el mercado y definir una estrategia, es decir, hay que venderle aquello que eres bueno, no puedes vender algo en el que eres medio bueno, tienes que vender algo que es tu core. Y del mismo modo también tienes que venderle algo que la empresa, la administración va a necesitar, ¿no? No intentarles colar algo que no van a necesitar. También participar en las rutas terminales del mercado es una buena manera para entrar, para darte a conocer, que te conozcan, para incluso influir en los pliegos y seguir el resultado de las licitaciones, los resultados, ver cómo te han valorado, ver qué socios hay, ver si puedes ir en alianzas, etcétera, etcétera. De hecho, recomendamos ir como subcontratados al principio en las licitaciones. Las empresas grandes o centros tecnológicos lo agradecen bastante, tener pequeñas empresas muy especializadas y poco a poco ir avanzando en las ventas del sector público. Paso rápidamente por este slide porque, claro, tú puedes ser reactivo a las licitaciones, pero también puedes ser proactivo. Puedes ir a la administración y decirle: administración del Ayuntamiento X, de la Administración X, tenéis este problema en los montes, tenéis estos problemas en tu gestión del agua. Estamos nosotros desarrollando un sistema que tal y que cual, pues ahí puede desarrollarse una licitación o puedes asistir también a las consultas y hacer esta misma presentación. Pero existen los dos modelos, proactivo o reactivo, hacia la administración, que luego desencadenan las fases TPI que hemos contado. Y mapa de proyectos TPI. Voy a dar la palabra a mi compañera Aida, que creo que es interesante para que veáis la actividad que hay en España. Vamos a ir rápido para dejar paso al resto de ponentes y si no, al final de la sesión podemos profundizar en algún caso más. Pero queríamos compartir con vosotros dos mapas, uno de futuros pliegos de CPI o pliegos recientes para que veáis las temáticas y otro de consultas preliminares. Hemos estado viendo alguna pregunta en el chat, luego lo contestaremos para daros esas claves. Por lo menos veo que hemos llamado la atención sobre los puntos para participar en estos procesos, ¿no? Que ya preguntaban cómo puedo participar, si puedo participar con una empresa extranjera, etcétera. Entonces, si veis el mapa, hemos destacado algunos, nos hemos tratado de centrar en temática TIC, salud y aguas principalmente. Si veis ahí algunos de los pliegos, por ejemplo, en control de aguas, desalinización de aguas, ha habido muchos proyectos previos como los de el Innova Aguas de Galicia, proyectos liderados por GAIN para el desarrollo de drones, no en el ámbito militar sino en civil. En salud, muchos proyectos de medicina personalizada, cada vez se ven más particularizados, gestión de Big Data, inteligencia artificial aplicada, desarrollo y diseño de equipos médicos también, y integración de parte clínica con parte funcional para gestión y tramitación de grandes volúmenes de datos para predicción de futuras enfermedades, de recaídas, etcétera. También tenemos un programa muy importante del INCIBE en ciberseguridad, que ha anunciado más de 200 millones de euros y van a licitarse posteriormente. Y, bueno, algún otro concreto que podemos profundizar al finalizar.
Si seguimos, a continuación tenemos un mapa de consultas preliminares al mercado cerradas que todavía no han salido los pliegos y que se publicarán recientemente. Por ejemplo, en julio cerró una consulta preliminar al mercado del Ayuntamiento de Valencia para desarrollo en temas de Smart City. Anunciaron 12 millones de euros en futuras contrataciones, múltiples retos para profundizar en digitalización de la administración, control de costas, gestión de datos para aumentar la seguridad, etcétera, ¿no? Por ejemplo, tenemos esa parte de Smart City, tenemos parte de retos de coinnovación, como los que han trabajado el Ayuntamiento de Las Rozas, temas de desarrollo de depuración de aguas, generación de hidrógeno verde. Bueno, hay muchos temas que vemos con potencial e incluso alguno de estos proyectos se publicará a final de año para empezar a hacer propuestas innovadoras, ¿no? Para dar respuesta a estos retos. Y luego hemos recogido una serie de casos que los compartiremos con todos los asistentes, entonces lo vamos a pasar muy rápido. Hay 2 consultas preliminares abiertas ahora para que podáis ver algún caso más real. Una para la Diputación de Pontevedra, que son 6 retos, muchos para fomentar el área de turismo en la ciudad, gestión inteligente de residuos, digitalización de determinados casos de uso en la administración y también un tema de digitalización del ciclo de agua. Y también tenemos otro proyecto abierto en el ámbito de seguridad y TIC, que es liderado por la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencia, con 3 proyectos que cuidamos personas, procesos y vehículos para desarrollar una plataforma de gestión y prevención de la salud, un proceso integrado para optimizar las actuaciones en emergencias, integrado con sistemas de posicionamiento geográfico SIG, y un desarrollo de vehículos ad hoc para mejorar la atención sanitaria, ¿no? Bueno, estos son algunos de los casos que compartiremos con todos. Bueno, pues creo que vamos a dejarlo aquí. Ha sido mucha información, esperamos haberos levantado un poco las dudas, la chispa, y damos ya la palabra a Pilar para que muchas gracias, Santiago y Aida, por haberos ceñido al tiempo tan milimétricamente y por haber dado esta excelente presentación. Y pasa ahora Loredana Stan, yo os remitiré ahora mismo las preguntas. Hola, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación al Parque Científico de Madrid y a Emin también. Bueno, es un placer estar con todos vosotros. Voy a intentar compartir pantalla. Dame un segundito. A ver. A ver si puedo. Bueno, no sé si se ve lo que estoy presentando ahora mismo. Sí, Loredana, lo vemos. Bueno, yo me presento, soy Loredana, soy directora de la Fundación Novagov. Nosotros empezamos como empresa basada en el conocimiento de la Fundación de la UAM. Trabajamos desde hace casi 10 años con el sector público, en el ámbito de la innovación pública. Y bueno, más que nada vengo hoy aquí a hablaros un poco del cambio que se está produciendo en el sector público. Estamos ante un viento de cambio que ya lleva bastante tiempo y bueno, pues me gustaría que vosotros también y vosotros lo tengáis en cuenta y animaros a participar en licitaciones públicas de compra pública de innovación u otras, porque realmente el sector público, además de ser uno de los grandes empleadores, ¿no?, tanto en España como en la Unión Europea, pues también puede ser, ¿no?, el mayor cliente que puedan tener las empresas en nuestro país. Y bueno, antes de empezar, sí que siempre nos gusta pues un poco
contextualizar qué entendemos nosotros por innovación pública, ¿no? ¿Se sigue viendo? Sí, 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 lo vemos. Nada Vale. más si puedes poner modo presentación para que no Está se en ve. modo presentación ahora mismo, pero De bueno, acuerdo. lo tengo en Geniali y por eso. Bueno, pues, ¿qué entendemos nosotros por innovación pública? Es un proceso, un enfoque nuevo, significativamente actualizado. La innovación no siempre es, ¿no? Inventar algo, sino es mejorar o cambiar radicalmente una cuestión. Que sea innovador, que se haya implementado de alguna forma y que esté diseñado para ofrecer mejores resultados públicos al lograr mayor eficiencia, mayor eficacia, mayor satisfacción de las personas, ¿no? De la ciudadanía, de los usuarios y también de las personas que trabajan en el sector público. En general, la innovación en el sector público está enfocada a generar impacto, ¿no? Impacto positivo sobre la vida de las personas, ¿no? Ese valor añadido, valor público que es sumamente importante para el sector, ¿no? Para la gestión de la administración pública. Y si yo os preguntaría ahora a todos si el sector público es innovador, probablemente, no tenemos tiempo, ¿no? De hacer una encuesta, pero bueno, probablemente me diríais que no, que bueno, que es muy burocratizado, ya veremos, ¿no? Existen un montón de estereotipos sobre el sector público y muchos de ellos también obstaculizan, ¿no? Obstaculizan la innovación. A veces incluso los de dentro se lo creen, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esas ideas, ¿no? Cuando pensamos en el sector público comparativamente con el sector privado? Bueno, pensamos que el sector público es muy burocrático, hay un montón de procedimientos, un montón de papeleo, ¿no? Cuando pensamos en funcionarios públicos pensamos en mesas llenas de papeles. Bueno, en muchos casos sigue siendo verdad, ¿no? Que hay mucha lentitud en la gestión, que es un sector bastante reacio al cambio, que los funcionarios son bastante más acomodados y también son bastante reacios al cambio, ¿no? Disculpa, Loredana, Compara las diapositivas no han cambiado. Seguimos viendo la portada. Ay. Voy a intentar salir y volver a compartir, a ver si mejora. Vale. ¿Ahora se ve? Ahora. Vale. Espero que no tengamos estos problemas. Bueno, decía que, bueno, comparado con el sector público en el que pensamos que es más burocrático, más lento, esa maquinaria, ese vehículo muy pesado, muy difícil de cambiar de rumbo, con el sector privado, que es más caracterizado por el dinamismo, por la agilidad, ¿no? Cuando pensamos, ¿no? Con la eficiencia, esa creatividad, ese cambio continuo y una gran aceptación o más aceptación del riesgo, ¿no? En la gestión de proyectos y la innovación también, ¿no? Realmente, bueno, también tenemos que tener en cuenta que parten de dos posiciones muy diferentes y es que en el sector público, bueno, pues tienen que garantizar los derechos de todas las personas, ¿no? Y es una administración pública, por tanto, tiene que ser mucho más garantista en su gestión. Aún así, Mariana Mazzucato, no sé si la conocéis, bueno, es, digamos, la autora y la economista que está promoviendo ese cambio de visión en la innovación pública de responder a retos, de ser reactivos, ¿no? Hacia retos que existen en la sociedad en la actualidad y que son muchos, a ser más proactivos dentro de la gestión pública y a pensar en el futuro, ¿no? A ser nosotros mismos, ¿no? Los que nos atrevamos a diseñar un futuro mejor para las próximas generaciones desde la perspectiva de esas misiones, ¿no? Esas misiones de innovación que están implementando tanto en la Unión Europea como incluso en España y más particularmente yo creo que el caso más conocido en ese ámbito es el Ayuntamiento de Valencia, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que el sector público ya es más proactivo, se está fijando unos objetivos a medio y largo plazo para
no ser tan reactivo y solamente esperar a que nos lleguen los problemas y entonces intervenir, sino, pues bueno, tomar cartas en el asunto desde ya para incidir en el cambio tanto en nuestras sociedades como de la propia administración, que es muy necesario. Bueno, ¿y qué argumenta Mariana Mazzucato? Además de ser digamos, la promotora de esta visión más orientada a misiones de la innovación pública, pues lo que nos dice es, miren, realmente hay muchos mitos relacionados con el sector público, básicamente diciendo que no es innovador, ¿no? Y realmente el sector público es muy innovador. ¿Por qué? Porque se encarga realmente de asumir las inversiones del mayor riesgo, ¿no? Y por tanto, es probablemente la organización más emprendedora del mercado, ¿no? De hecho, en su libro El Estado emprendedor, mitos sobre el sector público frente al privado, nos habla de este caso paradigmático del iPhone, ¿no? Y dice que no hay una sola tecnología clave detrás del iPhone que no haya sido financiada por el Estado, ¿no? Por tanto, el Estado sí que asume riesgos, sí que es emprendedor. Lo que pasa es que lo hace a una velocidad, pues bueno, que pues muchas veces es un poco más lenta por las cuestiones más relacionadas con la normativa, con las garantías que tiene que aplicar dentro de su gestión, ¿no? Os recomiendo mucho os recomiendo este libro, creo que puede ser un cambio, ¿no? Ha sido también un cambio de paradigma en la visión que se tiene sobre los estados, ¿no? Y también sobre la relación público-privada y la gestión de los ecosistemas de innovación dentro de los estados y también a nivel internacional, ¿no? Bueno, nosotros realmente en la Fundación Novagov, como os decía, llevamos casi 10 años acompañando a las administraciones públicas y abriendo un poco el camino hacia la innovación en las administraciones públicas y sí que vemos que existe ese viento de cambio y cada vez es más intenso, cada vez hay más interés y cada vez la innovación pública está en la agenda de los gobiernos y de las administraciones. Se nota a nivel internacional, con muchos organismos internacionales apostando por la innovación pública, organismos intergubernamentales como es, por ejemplo, la OCDE o el CLAD, están poniendo de acuerdo a gobiernos y están sacando declaraciones, ¿no?, de innovación pública a nivel internacional donde prácticamente todos los países miembros los están firmando y aceptando de esta forma el compromiso para digamos, sistematizar la innovación dentro y también en la relación con los ecosistemas regionales, nacionales e internacionales, ¿no? Y nosotros lo hemos hecho a través de diferentes canales, promoviendo el intraemprendimiento público y la visibilización de esos intraemprendedores públicos. Nosotros le decimos que el marco normativo es igual para todas las administraciones. Lo que pasa es que hay dentro de esas administraciones profesionales y propias, y administraciones propias ya que, bueno, dentro de ese mismo marco normativo pueden hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Ese intraemprendimiento público, esas personas inquietas que trabajan e intentan generar cambio dentro de sus propias organizaciones. Y nosotros empezamos con esa red social de los innovadores públicos, esa red social profesional, donde hoy en día tenemos más de 16.000 personas colaborando en Iberoamérica, ¿no? También, bueno, dentro de la propia red social se están creando otro tipo de redes, ¿no? Redes de colaboración, de trabajo conjunto dentro de los propios empleados y empleadas del sector público. También la visibilización de iniciativas a nosotros nos parece muy importante. Se está innovando mucho en la administración, pero se está innovando pues un poco debajo del radar, ¿no? No se comunica siempre, entonces no podemos conocer siempre lo que se está innovando, ¿no? Y por tanto, creemos que la visibilización y la difusión de la innovación dentro de la administración pública es fundamental para que ésta pueda penetrar
en todo el sector público, que es muy diverso y hay ¿no? Pues, multiplicidad de actores, multiplicidad de gestiones, multiplicidad de formatos, etcétera, etcétera. Y por tanto, de ahí también la dificultad de que podamos avanzar a un ritmo mucho más rápido, ¿no? La capacitación de empleados y empleadas del sector público es fundamental y cada vez más se está apostando por la innovación en este ámbito, ¿no? A nosotros nos consta que desde el INAP, por ejemplo, desde las escuelas de formación regionales, se está apostando por formar, por capacitar a los empleados y a los empleados del sector público en herramientas, en competencias de innovación dentro del sector público. También en los espacios, ¿no? En los laboratorios de innovación que se promueven cada vez más dentro del espacio público. Hace 4 o 5 años eran proyectos incipientes, ¿no? Cuando nosotros empezamos con el laboratorio de innovación en la fundación, pues bueno, casi que no se daban este tipo de espacios dentro de la administración pública en España y hoy hay muchísimos, ¿no? Hay muchísimos espacios de laboratorios de innovación pública o, bueno, equipos de innovación dentro de las administraciones. ¿Qué hacen este tipo de espacios? Pues trabajan de manera mucho más horizontal, trabajan de manera mucho más colaborativa, apostando por la innovación abierta, incorporando voces, ¿no? De actores diferentes, y eso existe y es real y lo están haciendo. Las administraciones están cambiando su forma de también de... Perdona, ¿seguimos en Windows Change o es que no sabemos si te has quedado en una... sigo en Windows Change, efectivamente. Sí, en esos espacios donde se pueda trabajar de manera más abierta a la sociedad y también más controlada, prototipando, testeando, ¿no? Que es una ventaja, ¿no? Para la administración en la implementación de políticas públicas, ¿no? ¿Qué nos queda a partir de ahora? Nosotros siempre, todos los años, no sé si se ha cambiado la diapositiva. Sí. Perfecto. Este año trabajamos de manera colaborativa con estos emprendedores, ¿no? Con estos innovadores públicos, con nuestra comunidad, en identificar, bueno, qué misiones, qué tenemos que hacer, ¿no? De aquí a 2030 para que la administración podamos hablar de una transformación real con esas personas y valores, ¿no? Que son muy importantes dentro de la administración. Y recibimos un montón de aportaciones también de nuestro consejo consultivo, científico y demás, y nos salieron estas misiones, ¿no? La accesibilidad, muy importante, el cambio cultural como misión transversal dentro de la administración, este cambio más interno, la apertura, la integridad, la atracción de talento y la gestión de ese talento, que es un reto que tienen las administraciones hoy en día por el reto intergeneracional, ¿no? Por el cambio de generación que deberán hacer las administraciones. Bueno, ahí en este documento lo vamos desgranando en diferentes objetivos y plazos, ¿no? De consecución y veremos si esto se lleva a cabo, ¿no? Pero realmente apostar por estas misiones supone avanzar a esa transformación con personas y valores de las administraciones, que tiene que ser pues más rápida, ¿no? Porque realmente estamos ante retos muy importantes de la sociedad. Tenemos que apostar por la tecnología también, la digitalización de las administraciones también es un reto muy importante, pero tenemos que hacerlo con las personas, para las personas, ¿no? Creando valor público y social y, por supuesto, cuidando el talento que albergan las organizaciones públicas. Y bueno, pues las administraciones, nos consta que están en ello y bueno, al final os diré que nosotros organizamos un congreso anual y espero que podamos veros por allí, donde podáis realmente ver cómo están trabajando las administraciones más innovadoras en España. Bueno, y hacia afuera, ¿no? En la relación con el sector público. Nosotros siempre apostamos por ese papel más integrador del sector público, no solo como facilitador, no solo como
recibidor, ¿no? de innovación, sino como convocador de esa colaboración público-privada y público-social para resolver esos retos públicos, como motivador, aportando los incentivos para estimular la innovación pública, habilitando las herramientas y los recursos para facilitar la innovación, pero también como solucionador, es decir, remangándose y trabajando en la innovación pública con sus propios recursos, también desarrollando soluciones innovadoras, ¿no? dentro de su ámbito de actuación. Y nosotros consideramos que la compra pública de innovación pues es una herramienta del sector público para convocar, motivar, habilitar y solucionar retos a los que se enfrentan las administraciones y retos a los que se enfrentan definitivamente nuestras sociedades. Y es una herramienta para afianzar aún más esa colaboración público-privada, este partenariado que es fundamental en la consecución de estos retos y en el ecosistema, para dinamizar también el ecosistema de innovación pública. Y bueno, para finalizar, no me quiero extender mucho más, os he traído como tres ejemplos que nos han parecido interesantes de tres administraciones: la Administración General del Estado, una administración regional y un ayuntamiento, ¿no? La Oficina de Compra Pública Innovadora del Ministerio del CDTI de Ciencia de Innovación, que es más que nada el que gestiona, ¿no? diferentes proyectos de compra pública de innovación con diferentes otras administraciones. La Xunta de Galicia, que es una de las administraciones que más está desarrollando este tipo de actuaciones, y esto es un Civil UAVs Initiatives es un proyecto muy grande, mucho más grande, para atraer inversores también en el sector aeroespacial. Me ha parecido interesante traeroslo aquí. Y el Ayuntamiento de Valencia con ese diseño, ¿no? de la ciudad 2030, basada en misiones, con la mapa de demanda temprana para impulsar la compra pública de innovación en las próximas décadas, ¿no? Rápidamente, bueno, la Oficina de Compra Pública del CDTI, pues realmente desde 2018 está centrado en fomentar la innovación empresarial, básicamente para dar respuesta a esas necesidades concretas de soluciones innovadoras que tienen las diferentes administraciones públicas, para modernizar el sector público, pero también para responder a las demandas de la ciudadanía, ¿no? Y también, pues bueno, aprovechando esa capacidad innovadora que tienen las empresas en ese marco de alta calidad y alta demanda y sostenibilidad que demanda la Unión Europea, ¿no? Y bueno, pues por poner un ejemplo, desde el Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de la Oficina de Compra Pública Innovadora, pues en 2021 se han gestionado 8 licitaciones de compra pública precomercial con diferentes instituciones, con el Ministerio para la Transición Ecológica, con la Junta de Extremadura, con la Comunidad de Murcia, con ADIF, por ejemplo, con el Cabildo Insular de Gran Canaria. Bueno, pues todas estas en diferentes ámbitos, en computación inteligente, en calidad de aguas, en sistemas informáticos, en inspección, por ejemplo, de puentes, viaductos y aparatos de desvío, en desalinización de agua marina. Por tanto, el campo y el espectro de la compra pública de innovación es muy amplio y abarca muchísimos sectores, prácticamente todos los sectores de la sociedad, ¿no? Bueno, este tipo de proyectos están gestionados a través de esta Oficina de Compra Pública Innovadora del CDTI y son cofinanciadas por fondos FEDER, ¿no? Fondos FEDER de fondos regionales. ¿Cómo funciona? Básicamente, a través de este proceso, CDTI adquiere prototipos, cede el prototipo a la administración demandante y el prototipo se utiliza para su validación. El CDTI puede generar derechos futuros de retorno económico de esa implementación hasta un 10%, y bueno, pues
luego podrá tener entrada preferente, por ejemplo, en diferentes sociedades que se puedan crear para implementar esa tecnología o esa solución a través del programa Invierte, que también os animo a que le echéis un vistazo si no lo conocéis. 3 minutos, por favor. Sí. El Civil WAPS Initiative, este proyecto grande de la Comunidad Autónoma de Galicia, me ha gustado porque creo que es una iniciativa, un ejemplo claro de cómo la apuesta de inversión pública puede tener un impacto positivo sobre, pues bueno, la industrialización o el cambio de sector dentro de un ecosistema de innovación, ¿no? Y fue creado en 2015 por la Junta de Galicia con participación de multitud de actores en donde se están desarrollando muchos proyectos de innovación, de I+D+I, no solo en compra pública de innovación, pero también en compra pública de innovación y con una ambiciosa estrategia de futuro para 2025 que os animo también a ver, ¿no? Este es, por ejemplo, uno de los proyectos que están desarrollando con compra pública de innovación, el gestor conjunto de datos georreferenciados obtenidos por estos vehículos voladores no tripulados, ¿no? El mapa de demanda temprana de Valencia 2030 es un proyecto que me ha gustado porque da idea de esa apertura de la administración básicamente en todo el proceso de innovación, ¿no? Es una iniciativa que es muy participativa, que enmarca la CPI dentro de la estrategia de ciudad con esta visión prospectiva hacia 2030 y que cuenta, ¿no? en ese mapeo con todos los actores, ¿no? del ecosistema local o con gran parte de ellos, ¿no? Por tanto, los retos que han identificado son co-creados, son retos donde ha participado la sociedad valenciana y han descubierto más de 305 necesidades públicas no cubiertas y, por tanto, ahí se da cuenta del potencial que tiene la CPI para cubrir esas demandas existentes dentro de la ciudad, ¿no? Y además este mapa se enmarca dentro de un proceso mucho más, dentro de una estrategia ya elaborada con pasos concretos que se tienen que dar, con una evaluación constante que se tiene que hacer, porque realmente la visión o la innovación orientada en misiones tiene que ser muy evaluada y hacer un seguimiento constante, ¿no? Para poder ver si realmente estamos cumpliendo con los objetivos que nos estamos poniendo, ¿no? Y bueno, nada más para terminar, pues para conocer este tipo de acciones y otras más acciones innovadoras de la gestión pública en España y en Iberoamérica, pues bueno, yo os invito a nuestro congreso anual. Es la nueva edición que desarrollamos en Cádiz el 20 y el 21 de octubre para conocer esas iniciativas innovadoras del sector público, conectar con profesionales públicos innovadores, aprender de iniciativas y proyectos que se están desarrollando y, por supuesto, presentar ideas, experiencias y soluciones. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra paciencia. Bien, damos paso rápidamente a David Arbelo para ver la parte europea de la compra pública de innovación. Muchas gracias, Daniel. Voy a compartir la pantalla. Y gracias a Loredana, a Aida y a Santiago por sus presentaciones que intentaré complementar ahora. ¿Se ve? Listo, lo vemos, pero todavía no en modo presentación. A ver, perfecto. Bueno, eso dicho, al ser nuestra local, soy David Arbelo, responsable de proyectos en el Parque Científico de Madrid. La presentación con la que tratamos esta jornada es breve introducción a la compra pública a nivel europeo. Hemos hablado de temas nacionales, ya queda bastante bien detallado desde el punto de vista de la presentación de calidad. En Santiago y Loredana, y vamos un poco a nivel europeo para que veáis que también esto ocurre
Habéis visto el tema de que las emisiones de medio magistrado bajaban, luego se incorporan las locales y regionales. Pues bueno, vamos un poco a Europa y vamos viendo los procesos de compra pública que existen. ¿Por qué vamos a hablar de compra pública desde Parque? Pues bien, porque Parque es miembro de la red Enterprise Europe Network y la red Enterprise Europe Network es un instrumento de la agencia ISMEA de la Comisión Europea. La agencia ISMEA bueno, es una de las 6 agencias que se crearon en 2021 y agrupa las actividades realizadas por la EASME anteriormente y las de European Innovation Council, ¿vale? Lleva, para que sepáis, la competencia de 4 programas, el tema de ecosistemas de innovación, mercado único, temas de innovación interregional y inversión y políticas de consumo, ¿vale? Además, está el tema del mercado único, en el que tiene 2 herramientas para actuar, que es el fondo, el Euroinvest y la red Enterprise Europe Network. Brevemente, la red Enterprise Europe Network en Madrid está constituida por las entidades que veis a continuación: la Fundación Madrid Marché, la Asociación Martini, AEDE para Madrid, la Asociación de Empresarios TEIN y la red de Cluster Madrid Network, junto con el Parque Tecnológico, son en conjunto una serie de entidades que representan bien lo que sería una cadena de innovación regional. David, perdona un segundo. Yo es que por lo menos yo te oigo muy bajito y con retorno. A ver, ¿me oyes ahora mejor? ¿Perdonar? Sí, ahora sí. Muchísimo mejor. Perdonad, creo que tenía el micrófono en los cascos un poco colocado arriba. Vale, seguimos entonces. Los servicios de la red son, bueno, a nivel de y conectados con el tema europeo, es el tema de innovación y para ello existe un marketplace de perfiles y oportunidades de colaboración en la que podéis encontrar luego búsqueda de socios y distintas demandas y ofertas de distintas entidades, empresas, pymes, startups a nivel regional, participaciones en proyectos, etcétera. Y la red, bueno, pues asesora y coordina este tipo de ofertas y pone en contacto rápidamente a los distintos interesados. Asimismo, gestiona temas de proyectos de innovación europeos y el tema en concreto con los programas de LIC, sabéis, el Pathfinder, el Accelerator Transition, pues un poco presta asesoramiento. ¿De acuerdo? Bien, y ahora hablamos de compra pública en el marco del Single Market y de la red por el papel destacado que se le ha dado en la última publicación de la Agenda de Innovación Europea. La red, como hemos visto, pertenece a la ISMEA y la ISMEA, pues hombre, sigue los dictados de los distintos programas documentos de planificación de la Comisión. En este último documento, ¿vale? Después de consultas, se resalta que hay que impulsar determinados aspectos al mercado único y uno de ellos, se van a hacer a través de 5, les llaman ellos 5 flagship actions, y una de ellos es la de Deep Tech Innovation y la de compra pública, ¿vale? Para ello se van a hacer, pues lo veis ahí, se va a intentar hacer pruebas en marcos regulatorios que los llaman así como sandboxes a estas pruebas, luego los testbeds Living Lab, que era lo que comentaba Aida también, de ese llegar a mercado, de tener esas oportunidades, y compra pública de innovación. Tenéis ahí las fechas de lo que se va a ir haciendo según su planificación. Una manera integral de ver la compra pública a nivel europeo, que intenté consultar con los técnicos de CEDETI de la oficina, es ver el Innovation Scoreboard que se publica bajo el Public Procurement, perdonadme, Scoreboard, que se publica en Single Market. Y bueno, son una serie de indicadores, ¿no?, que valoran los procesos de compra pública y el avance de este instrumento como política pública y su implantación en las distintas regiones europeas. Y España, pues bueno, si vemos que el código que se utiliza es un poco como tipo semáforo, ¿no?, 3 colores, fácil, y quién verde, amarillo, rojo, quién está bien a medias y quién está un poco peor, aparece un poco color rojo, pero esto yo creo que no corresponde a lo que se ha contado. Santiago se impulsa la compra pública a partir de 2018 y tampoco corresponde con los últimos datos, es decir, que España ha sido en 2022 premio a la compra pública innovadora, precisamente uno de los programas de Galicia o liderados por una entidad gallega.
Bueno, a nivel de compra pública, ha explicado un poco el cambio de paradigma que supone, lo que son las fases a nivel nacional, Santiago, y a nivel internacional podéis ver que es muy parecido. Lo tenemos dividido en compra pública precomercial y compra pública de innovación. ¿Vale? Está el anuncio a mercado, el diálogo precompetitivo, las distintas fases, selección, hasta la adjudicación. Los marcos legales pues, son diferentes, como también ha comentado Santiago, el de compra pública de innovación es diferente al de precomercial y, bueno, los objetivos, pues, los mismos. En relación a la participación de pymes, pues, hombre, es un instrumento en el que participan mucho las pymes y queríamos resaltaroslo para que lo tuvierais en cuenta como instrumento de financiación de la M&A. Así, y vuestros desarrollos tecnológicos. Así se puede ver que casi más del 60% de los contratos se pagan o se ejecutan a través de pymes, ¿vale? Y, bueno, a nivel europeo, tenéis ahí otros datos más, pero es importante resaltar la duración de este proceso en etapas, que suele durar unos 3 años, ¿vale? Y importante también, durante este proceso, al igual que, por ejemplo, ha comentado Loredana de CDETI, la iniciativa Invierte para luego complementar temas de compra pública, está el tema del Venture Capital para completar esos pasos que se van dando en las etapas de compra pública. Es decir, una empresa pequeña, startup o pyme, que esté haciendo un nuevo desarrollo que vaya a acabar adquirido por el sector público, puede tener necesidades de financiación o que fueran o para este desarrollo para otras cosas, pero que el hecho de estar presente ya en un proceso de este estilo atrae la participación del capital privado. Estos son resúmenes de lo que se lleva aprendido en la Unión Europea en los últimos procesos de compra pública durante estos últimos años. Os lo dejo para que lo tengáis, no quiero alargar. Sabéis que bueno, la compra pública ahora está presente en muchos programas a nivel europeo. Está el Horizon Europe, que lo conocéis, para proyectos de I+D+I, Digital Europe, el Innovation Fund, en los programas de defensa y en los programas regionales. ¿Vale? Yo la página que más me ha gustado para este tema, la de Digital Europe, está bastante bien para temas de compra pública. Os la recomiendo. Las acciones bajo las que se engloba la compra pública a nivel europeo, bueno, pues las hay de lo que son las Coordination and Support Actions, es decir, las de consulta, que se suelen financiar al 100% y es pues ahora para formación o para desarrollo de planes de compra pública, etcétera. Las propiamente dichas compra pública en sus versiones comercial y, digamos, y precomercial. Y luego ya dentro de proyectos en Horizonte Europa, y las podéis ver bajo esquemas como las Research Innovation Actions o las Innovation Actions, ¿vale? Cambian un poco, os dejo ahí las características, ¿vale? La intensidad de financiación, lo que se financia y la forma de presentarse, los consorcios, etcétera. Pero, vamos, se puede seguir fácilmente. Del mismo modo, la compra pública está presente en estos programas y se desarrolla en los distintos documentos que podéis encontrar a nivel europeo en temas de reglamentos o documentos guía de los programas, ¿vale? Los anexos generales de los Work Program, el Model Grant Agreement, el Annotated Model Grant Agreement, el Guidance, las 2 guías que hay específicas en documentos FAQs, en las aplicaciones y el programa Horizonte Europa en el tema estratégico y a nivel de innovación. Perdonar. Importante destacar, o sea, que se puede llegar a financiar el 100% de los costes en las de precomercial, es decir, para desarrollos tecnológicos, y hasta el 50% en compra pública de innovación, ¿vale? No os quiero liar con el tema de los costes indirectos ni del prefinancing o lo que serían los anticipos, pero existen, ¿vale? Para que veáis, durante 2021-2022, pues bueno, ya tenemos hasta casi 30 proyectos de compra pública, ¿vale? Acabados tenéis ahí 12, están en marcha 10. Estos datos son de junio de 2022, ¿vale? Y en preparación teníamos estas 7. Bueno, esto es para que sepáis los que están en marcha y que se ajustan a vuestra tecnología o a vuestro objetivo estratégico como empresa innovadora, ¿vale? Las hay de todo tipo. Y, bueno, sencillamente lo difícil es saber dónde encontrar la información, a quién acudir y, bueno, una vez que ya lo sabéis, pues hacer una consulta periódica, ¿vale? 2022, por ejemplo, llevamos 170 millones de inversión en compra pública
Ya veis las diferentes modalidades y las distintas convocatorias que ha habido. Y en relación a documentación o referencias, bueno, no cabe duda que está la ISMEA, la Agencia Europea para las Pymes y para el Consejo de Innovación, el CEDETI, como ha comentado Loredana, que tiene una parte también para compra pública europea, la página de Horizonte Europa, el Funding and Tenders de la EU, el antiguo Participant Portal, el Innovation Procurement Web, que os lo dejo ahí en el link de la presentación, que la tendréis luego, pues podéis entrar en ella, en este fórum. Es bastante completo y podéis ver desde, sobre todo, las consultas previas a mercado, ¿vale? La última cerrada me parece que era de junio, que lo estuvimos viendo Daniel y yo, para temas de inteligencia artificial. Y en relación a formación o training, está el European Assistance for Public Procurers website, que lo tenéis ahí en el link, está bastante completo también. Veis un poco lo que el cambio de paradigma a nivel compra pública y la formación que están recibiendo los funcionarios o la gente que se va a encargar de estos procesos, y vosotros a la vez podéis aprender con ellos, ¿vale? Y entonces realizar vuestras solicitudes o vuestros consorcios para ir a las distintas solicitudes. Una cosa que queríamos resaltar últimamente, como para cierre final, era la iniciativa Procure for Health. Hemos tenido un par de jornadas de temas relacionados con salud a lo largo del año, y esta es la iniciativa española de compra pública innovadora para temas de salud, que encima fue la que ha recibido, o sea, acaba de recibirlo, no encima, sino hace poco, ha recibido el Premio Europeo de Compra Pública Innovadora. También os animo a que la veáis. Finalmente, si tenéis alguna duda, bueno, ahora tenemos las preguntas que Dani coordinará, y en cualquier caso a nosotros nos podéis acercaros a nosotros a través de estas direcciones. Muchísimas gracias. Un saludo. Hasta luego. Muchas gracias, David. Pues como vamos ya justitos de tiempo y hay bastantes preguntas, vamos a comenzar el turno. La mayoría son para Aiming. Carlos Llorens nos pregunta: en compra pública innovadora, ¿la administración adquiere la propiedad intelectual o patente o titularidad de producto obtenido? ¿Es correcto? Un momentito. Vale. Bueno, pues depende. Un poco como si fuéramos un poco gallego. Depende. Espera, que es que nos estamos escuchando un poco en eco aquí, ahora, ¿no? Sí, mejor. Vale. Pues, como decía, depende. Del tipo de contrato, como hemos dicho, aplica un sistema o no. La principal diferencia de la compra pública o precomercial, uno de los 3 elementos que le hacen que se quede fuera de la ley de contratos, y con eso respondo a otra pregunta, es que la administración comparte los riesgos y los beneficios con el proveedor del bien o del servicio. Esto es un cambio que la ley de contratos no puede admitir, porque normalmente el proveedor acepta todos los riesgos de aportar, de proveer este bien o servicio. O sea, entonces, esto quiere decir que las patentes se comparten. ¿Cómo se hace? La administración lo cede bajo unas condiciones específicas a la empresa y se queda una licencia, etcétera. Luego, cada administración pone sus normas. En el caso de la compra pública, tecnología innovadora, al caer dentro de la ley de contratos, se tienen que ceder a la administración, pero la administración luego elige su manera para que la empresa pueda tener los derechos para comercializarlo. Normalmente o los cede bajo una condición, por ejemplo, de en 5 años de comercializarlo, o le vuelve, o se los queda permanentemente y le da 5 años para comercializarlos a la empresa. Luego cada administración pone sus condiciones. Aquí es muy importante, de hecho, cuando salen un pliego estas condiciones, han sido consultadas a las empresas. En las consultas preliminares del mercado, entre otras cosas, se les pregunta sobre el modelo de gestión de patente en el que la empresa se siente cómoda. Así pues, es un trabajo conjunto. Entonces, Carlos, depende.
Sí, sí. Básicamente, entonces, la compra pública innovadora ocurre una sola vez, ¿no, Santiago? Porque si, por ejemplo, una vez se ha desarrollado o se pasa del estado prototipo a producto en el mercado, aunque sea compartida o haya algún tipo de acuerdo entre la administración que ha hecho la compra pública, luego la comercialización del producto es convencional, ¿no? Sí, exacto. Además, hay una serie de condiciones pues te ceden unos derechos a lo mejor provisionalmente durante 5 años o te los ceden siempre y tú eres el responsable de proteger el producto, los gastos, las reclamaciones. Un poco es como una protección al uso. Estupendo, Santiago. Muchas gracias. Como tenemos muchas preguntas, os recuerdo que cualquier cosa que los ponentes expliquen, pero que requieran mayores explicaciones, podéis contactar con ellos. Lo dejaremos en la página web una vez que publiquemos el resumen de la sesión con las presentaciones y ahí estarán sus datos de contacto. Vamos entonces con las siguientes preguntas que eran a cargo de Marian Castillo, que tenía 2. La primera es ¿cómo se puede participar en las consultas preliminares? Muy bien. Pues es muy buena pregunta. Antes de nada decir que las consultas preliminares no son vinculantes, ¿vale? Porque es muy importante, a veces tienen las empresas miedo a participar porque dicen, oye, no me quiero comprometer porque no sé lo que va a pasar cuando salga el pliego. No son vinculantes, pero son muy importantes, ¿vale? Son clave porque vamos a preguntar y vamos a dar respuesta a todos los futuros puntos que luego van a incorporarse en el pliego. ¿Cómo hay que participar? Normalmente cada ente público lanza un formulario de participación con información administrativa y técnica sobre la propuesta de valor que se hace para dar respuesta al reto. Nosotros desde Aiming recomendamos adjuntar también a este formulario una memoria técnica. Nosotros ayudamos a preparar estas memorias técnicas y siempre recomendamos que también se incluya un pequeño análisis del estado del arte para ver qué tecnologías hay y cómo interactúa la que proponemos nosotros dentro del marco del alcance de respuesta al reto. Un análisis de presupuesto, qué partidas voy a necesitar para hacer frente a este reto, de personal, materiales, etcétera. También es interesante poner un cronograma de actividades porque es información muy útil para los entes públicos, cuánto voy a tardar en hacer lo que estoy proponiendo realizar y una metodología de trabajo con algún aspecto sobre los puntos críticos, cualquier información que sea clave para considerar de cara a articular el reto, ¿no?, en sí mismo. Entonces, normalmente para participar, un formulario, recomendamos una memoria técnica para ampliarlo y luego posteriormente puede haber una ronda de entrevistas para ampliar documentación. Y también indicar que se puede participar o en individual o en UTE. Ya podemos conformar una UTE desde inicio, un consorcio entre a lo mejor pues una pyme, una empresa más grande y una universidad o un centro tecnológico, ¿no?, para que así pues se complemente muy bien la propuesta y tenga mayor impacto y alcance. Sí, estupendo. ¿Dónde encuentran estos anuncios? ¿Hay algún sitio que esté unificado el anuncio? No es fácil localizarlas. De hecho, nosotros tenemos a un equipo especializado en detectar estas consultas porque no es obligatorio publicarlas en el portal de contratación. No es obligatorio, entonces muchos entes públicos sí que lo publican, pero otros no. Entonces hay que estar muy atentos a todo el ecosistema. Nosotros ya tenemos más o menos identificados qué actores van a sacar proyectos de CPI a futuro y entonces hacemos un seguimiento particularizado porque a veces se crean páginas específicas, luego a lo mejor dentro de una comunidad van sacando cada departamento su CPM. Entonces, bueno, es complicado hacer seguimiento, pero una parte de las consultas pueden verse en la plataforma de contratación. Y nada, añadir que es curioso porque las administraciones están preocupadas por darle difusión a las consultas, es lo que vemos, porque normalmente nosotros asesoramos tanto a administraciones como a empresas en procesos diferentes, no podemos asesorar a los dos, pero ellos buscan difusión. Y segunda cosa, también decir que existen unas condiciones, unas cláusulas de confidencialidad de toda la información que se aporta. Sí que es una información básica del formulario que sí que se publica, pero la información que se considere confidencial se comunica y no se puede... No se publicará en el informe de resultados de la consulta que comentábamos antes. Estupendo, muchas gracias. Yo creo que con esto probablemente quedan respondidas la segunda pregunta de Marian, relativa a si era necesario registrar una UTE para poder concurrir como consorcio. Preguntaba también que qué opciones había. No sé si queréis
añadir algo más. Yo simplemente decir que para la consulta preliminar al mercado no hace falta conformar una UTE como se entiende formalizada, etcétera, con escrituras y demás. No es necesario. Es simplemente un acuerdo verbal. La UTE sí que es necesario para la licitación. Resaltar que la consulta preliminar no forma parte del contrato, pero sí del proceso contractual. Es decir, no es vinculante, como decía Aida, no cuenta puntos, ni siquiera si no has participado en la CPM puedes ir a la licitación, no discrimina entre unas y otras, solo que te posiciona mejor. Entonces, tú puedes ir en un consorcio preparando esta formulario y esta memoria técnica con quien consideres un acuerdo verbal o como se lleve, no hace falta formarlo. Pero luego en la licitación sí que hay unos requisitos formales. Estupendo. Muchas gracias, Santiago. Amador Muntó preguntaba, y yo creo que ha quedado respondida, a quién debemos dirigirnos para conocer las temáticas de interés y participar en las consultas previas, pero no sé si queréis abundar más en esto o ya con lo que habéis dicho es De todas suficiente. maneras, cualquier duda, como luego dejaremos nuestros datos, también pueden consultarnos directamente. A diferencia de los contratos, que sí que está la plataforma de ley de contratos del sector público, una ventanilla única con las CPMs, no es igual de fácil. Sí que salen en las páginas web de las administraciones, redes sociales, no está unificado. Estupendo. Y Miguel Cervera pregunta justo en el sentido contrario, ¿no? Pregunta, ¿existe la posibilidad de ofrecer al Estado una innovación que no conozca o tiene que ser el Estado el que publique sus ofertas? ¿Puede hacerse con una empresa de fuera de España? Esto lo hemos comentado antes, pero casi a la velocidad de la luz. Por supuesto, se le puede, igual que puedes ofrecerle tu nueva línea de mobiliario a la Administración X, puedes ir a presentarle en esta CPI proactiva que decíamos a la Administración tu tecnología, tu solución tecnológica a una problemática que tú veas en el marco de las competencias de la persona con la que te reúnes, por supuesto. Y puede ser la chispa que luego diga, que luego desarrolle un contrato a largo plazo, sin lugar a duda. Así que sí que es posible. Y la CPI es una contratación pública, se pueden presentar en igualdad de condiciones todas las empresas del mercado único y también de terceros países bajo unas condiciones de papeleo extra. Pero en principio, si eres capaz de conocer los procedimientos administrativos de cada Estado miembro y aparte del idioma, una empresa finesa está en igualdad de condiciones que una española. Solo que se aplica la ley española y comunitaria. Muy bien, muy claro. Pues vamos con la siguiente pregunta de Pilar Gil. ¿Cómo funciona la financiación? ¿Se financia el desarrollo o solo el producto final? La financiación, bueno, entiendo que se refieren a la estructuración en pliegos de CPI. Aquí podemos destacar lo que se comentaba al inicio de los tipos de CPI. Si queremos quedarnos solo en un prototipo, un TRL más o menos 7, estaríamos hablando de compra pública precomercial y entonces solo se financiaría vía CPI o se contrataría vía CPI la parte de desarrollo. Si queremos un caso de uso aplicado y llegar a un TRL 8, que ya es un nivel de madurez superior, un caso de uso en un entorno delimitado concreto de la administración, estaríamos hablando de compra pública de tecnología innovadora. Y si queremos el desarrollo y la compra en un único contrato, estaríamos hablando de la Asociación para la Innovación. Y decir que la forma de recibir los fondos es según factura. Es decir, tú en un marco de unos hitos del proyecto, una vez te han contratado, presentas factura y en el marco de 30 días por los procedimientos acordados cobras el 100% de esos trabajos. Eso es ya una vez se ejecute el pliego de CPI con las cláusulas que tenga cada proyecto. No hay una auditor, no hay nada. O sea, la administración te financia el desarrollo del proyecto para conseguir lo que la administración va a necesitar y luego puede que luego incluya la compra de ese suministro de equipos o no, ¿no? Claro, depende del procedimiento. Si es Asociación para la Innovación, que no hay muchos casos a día de hoy, por ejemplo, en territorio nacional, sería desarrollo y compra en un único proyecto. Si podemos, por ejemplo, hay muchos casos que empezamos haciendo la precomercial y luego la administración podría sacar un contrato de compra pública de tecnología innovadora o un contrato de compra general si ya no necesita esa fase de innovación al final. Lo que regula estos procedimientos son proyectos de I+D+I. Si ya una vez que tenemos el prototipo se podría dar lugar a la compra directa y
digamos que el escalado sería directo en TRLs, o sea, luego no hay una regla escrita, o sea, luego cada administración, en función de las necesidades y de los resultados, así lo articula. O sea, que luego puede ir por contratación pública normal y corriente y casi sería exclusividad porque sería la única entidad que tendría desarrollado eso, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, porque si se sacara un proyecto de compra pública de tecnología innovadora, no se puede limitar la competencia. Entonces, todas esas cosas hay que tener mucho cuidado porque no se puede sacar una CPI dirigida a una única empresa que pueda dar respuesta o que se necesite una única patente para poderlo desarrollar. Pero estamos hablando de compra pública. No, yo digo después, yo digo una vez se ha hecho el proyecto de compra pública innovadora y ya se ha desarrollado, para luego adquirirlo, Podrías sacar, si tienes ya todas las especificaciones y no necesitas probar ni testar nada más, ya no estamos hablando de innovación, ya sería una compra regular. Vale. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Rosalía Feal tenía dos preguntas. La primera ya está respondida, que es cómo encajaría la Asociación para la Innovación en el marco de la CPI. Y la segunda es por qué la compra pública precomercial no se rige por la Ley de Contratos del Sector Público. Bueno, no contestar, bueno, creo que la segunda sí que la hemos contestado al principio, pero la primera por si acaso. quería matizar. La Asociación para la Innovación es un procedimiento. Es un procedimiento que figura en la Ley de Contratos del Sector Público. Tenemos procedimiento simplificado, procedimiento negociado, procedimiento no diálogo competitivo, etcétera, etcétera. Y la Asociación para la Innovación es un procedimiento nuevo. Pero es complicado porque incluye la fase de compra pública precomercial del servicio de I+D y luego la fase de desarrollo de un prototipo y comercialización. Hay unos pequeños casos en España, pero es que es muy complejo en una fase donde no tienes ni un prototipo establecer un poco lo que van a ser las especificaciones técnicas de lo que tú vas a querer comprar. Entonces, está costando. Entonces, Asociación para la Innovación, procedimiento de la Ley de Contratos del Sector Público. ¿Qué pasa? Que es complejo. ¿Qué ventajas tiene? Que no tienes que volver a licitar otra vez con las dificultades que ha dicho Aida de mucho cuidado de restringir la competencia en la segunda licitación. Y digamos que el proveedor se convierte en partner, le llaman en la ley, del sector público para desarrollar ese producto. Muy ambicioso este procedimiento. Y la de la contratación de la CPP no se rige por la ley de contrato del sector público es porque se comparten riesgos y beneficios y porque no admite financiación por entidades terceras. Es decir, no puede recibir, digamos, tiene que ser financiado 100% por el que lo compra, no puede ser financiado por un programa de financiación. Y luego tiene que entrar en unas CPVs concretos de I+D. O sea, son como tres condiciones, pero la primera y que ya la deja fuera es que se comparten riesgos y beneficios. Estupendo, todo muy claro. Pues vamos ya con las dos últimas. Esther Díaz dice, como startup, ¿puedes acceder a la compra pública de forma individual o es necesario ir de la mano con algún socio de mayor tamaño o trayectoria? Bueno, estamos hablando al fin y al cabo de contratación pública. Entonces, recomendamos, si bien la ley de contratos cada vez pone menos trabas a las empresas pequeñas, como por ejemplo la solvencia no te pide, si tienes un año de actividad, te pide el perfil de los fundadores, no te pide la facturación de los últimos 3 años. O, por ejemplo, también en lotes, te hacen lotes más pequeñitos para que tú puedas. Pero recomendamos ir al principio en equipo, ¿no? Sobre todo también porque si te contratan tienes que tener pues en tu proyecto que hayas hecho unos requisitos, un fondo de tesorería, ¿no? Digamos también para desarrollar o comprar materiales, todas estas cosas. Estamos viendo que sabemos que hay startups liderando alguna CPI, pero presenta dificultades si no tienes muy cuidado las contingencias. Entonces, conseguirlo en la adjudicación, un reto, y segundo, la gestión puede ser complicada. Bueno, si eres una startup con mucho músculo financiero, pues mira, adelante. Pero si no lo tienes, mejor apoyarte en una más grande. Aviso para navegantes. Y vamos con la última pregunta de José Luis Serrano, que es más una consulta, que le interesaría conocer iniciativas de compra pública e innovación en temas de innovación social. Específicamente menciona modernización de servicios sociales, cuidados y lucha contra la desigualdad o vulnerabilidad social. No sé si conocéis. Iban incrementando de complejidad. Hablamos de innovación tecnológica hoy mismo.
la innovación social ya cae un poco más de lo que comentaba Loredana, ¿no? En nuevas formas de organizarse dentro de la administración que puede permitir prestar unos servicios nuevos, pero la tecnología también puede mejorar la forma de que preste esos servicios. Entonces sí que vemos alguno en gestión personalizada de los datos médicos, por ejemplo, o el proyecto Te Cuidamos, que ha comentado Aida. Hay envejecimiento de la sociedad, hay oportunidades. No son los proyectos que más estamos viendo, sobre todo porque al Departamento de Servicios Sociales le tienes que pedir que empiece a hablar de una tecnología. Entonces, también ellos, pues se le hace un mundo. O sea, está gestionando su día a día, pues le tiene que poner en marcha un proyecto de I+D. Entonces, hay pocos, pero hay siempre lo que estamos hablando hoy en día desde el punto de vista de cómo la tecnología puede ayudar a mejorar estos servicios. No sé si me o quizá más transversales, por ejemplo, estamos trabajando un caso con el Principado de Asturias para digitalización de la administración, pero se busca digitalizar los documentos que justamente se desarrollan en esta consejería para, muchos son manuales, ¿no? Manuscritos, y lo que quieren es digitalizar estos procedimientos para luego agilizar la tramitación de prestaciones, ayudas, etcétera. O sea que, bueno, luego hay actuaciones más transversales interesantes también desde este punto de vista. En Europa hay más casos de CPI no tecnológicos, pero en España estamos más centrados en esta innovación tecnológica. Loredana, no sé si quieres añadir algo sobre esta última pregunta. Tomaremos eso como un no. Sí, perdón, estaba muteada, por eso me di cuenta luego. Nada, es verdad que en España muchas veces la innovación se iguala, ¿no? O se pone el signo de igualdad entre innovación y tecnología, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas administraciones están innovando pues un poco más allá de la tecnología, y lo que sí que se está viendo en las administraciones ahora, ¿no? Después de un tiempo implementando la tecnología, es que antes de implementar la tecnología debemos preguntarnos para qué sirve, ¿no? Y esa tecnología tiene que tener un impacto positivo y ayudar a resolver el problema, no crear o no implementar tecnología por implementar. Se están cambiando mucho digamos, el formato de pensar y también de actuar de las administraciones, pues incorporando esa visión un poco más abierta primero incorporando todas las visiones de los actores del ecosistema en la definición de los problemas, en la definición de las soluciones, también en la implementación, ¿no? Y eso se realiza pues incorporando cada vez más estos nuevos conceptos y nuevas herramientas de innovación y de gestión, ¿no? dentro de la administración pública. Estupendo. Pues con esto vamos a concluir la sesión. Muchas gracias de nuevo a los cuatro por vuestras presentaciones y por las detalladas explicaciones y respuestas que habéis dado. Creo que estos minutos que nos hemos pasado además han merecido la pena por las preguntas y por vuestras respuestas. En cualquier caso, recuerdo a todos los asistentes que os enviaremos en breve un enlace a la grabación de la sesión y con las presentaciones y con los datos de contacto de los ponentes, porque como veis, pues tienen mucho que aportar y esperemos que esta sesión pues, os ayude a lanzaros a este mundo de la compra pública de innovación. Muchas gracias a todos.